¿Qué otra situación puede darse para hablar de capacidad de apoyo? Lo que está aquí, una zapata, y esta zapata tiene una inclinación en la base, dada por este ángulo eta. Por supuesto, una vez que uno ve la misma zapata de ancho B, longitud L, existe una carga perpendicular B, que es la sumatoria de todas las fuerzas, y una horizontal, si existe esa horizontal, H, pero además, a ese sistema, en este sentido, hay una inclinación de la base. Y dos, uno mira aquí y dice, obviamente, tengo aquí la profundidad de fundación, y como hay una inclinación, puedo yo tomar este D o una profundidad mayor al otro lado, pero la que se toma es la menor por la idea de que el círculo, dependiendo del método, podría ir a uno y otro lado. El Q asterisco es menor a ese lado, entonces la falla va a ir por ese lado más que por el otro, entonces el nivel de fundación se toma ese. Y aquí lo que siempre hemos tomado, un nivel natural, pero la idea de que además el suelo puede no estar en esta situación, puede estar inclinado, estar en un talud. Pueden darse los dos al mismo tiempo, este eta y beta, o puede solo darse beta o solo puede darse eta. La idea es que estamos hablando de que una zapata dentro del nivel de referencia tiene una vertical, o en este caso ya sería una normal a la fundación, una horizontal y todo lo de siempre, excentricidad, etcétera, pero además inclinación en la base y un talud. Bueno, en ese caso no es difícil la situación, ¿no? En ese caso, la idea es que hay que hallar y añadirle a los métodos un G y un B. Y G se refiere a el factor asociado con el talud que puede existir, y B se relaciona al factor asociado con la inclinación de la base. Por eso aparecen esas ecuaciones y ahí solo aparecen el GC y el BC, y por supuesto que ya hemos entendido que puede haber un adicionalmente GQ, un BQ, un G gamma y un B gamma. Eso queda muy claro, ¿no? Es esa la idea. ¿Bien? Y la ecuación es simple, si conozco beta, entre 147 grados 1 menos eso es G, y el otro es lo mismo pero con eta, y eso hace el factor adicional. Por lo tanto, la ecuación completa de Hansen, hemos ido añadiéndole términos, pero llegamos a esta altura, y decimos la ecuación completa de Hansen, involucra este valor de C' por NC, por un factor de forma, por uno de profundidad, por uno de inclinación, por uno de talud, por uno de la inclinación de la base. Y el resto es la misma idea, el Q asterisco prima, el gamma prima, el B prima, gamma prima por sumergido, el B prima por excentricidad, el S asociado con la inclinación, y así sucesivamente. La clave es solo ir con calma con cada término. Y si es que la condición es no drenada, entonces lo propio, primero aparecen esos y luego estos otros asociados ahí. Y lo último que hemos visto, que estos factores de terreno, por supuesto, tienen diferentes valores. El G es el que ya habíamos presentado de alguna manera, y la ecuación completa es esa de ahí. Entonces, beta y nada más. Este GC, así, resulta que es el no drenado. Y el drenado es solo eso. Si hablamos del método de Hansen, nunca me olvido que la inclinación tiene un alfa y tiene un HI, de ahí aparecen dos ecuaciones. Por eso, hoy también en la de Bessich, ¿no? Hay un Q en B y hay un Q en L. En Hansen aquí aparece el B y aquí el L. Entonces, si solo tuviésemos esta como ecuación final estaría bien, solo que académicamente hemos ido con calma, hemos ido agregándole términos, pero las últimas son estas de acá para condición drenada. Quizá eso es lo que falta aquí especificar bien, que cuando este es el Q'. Y no me olvido que hay uno en B y hay uno en L. Y si se trata de Bessich, exactamente lo mismo. Entonces aumentan los términos, pero por supuesto que hay variaciones de GSM, todas esas cosas. Vayamos ahora a ver un suelo estratificado. Entonces todo lo anterior, ¿se acuerdan? Tenía que ver con un suelo homogéneo, y si es que variaba un poquito la resistencia, tomábamos un promedio. Y ahí lo grueso, lo grande, es que la carga es vertical, y luego las variaciones con carga inclinada, con excentricidad, ¿no? Es lo que hemos visto, y lo último, con inclinación de la base y el talud. Aquí estamos hablando de que el suelo uno ve y ya no puede hallar un promedio, tiene diferentes suelos. Por eso puede existir un caso 1, que es la fundación emplazada en arcillas estratificadas, un caso 2, que puede ser la fundación emplazada en suelos en condición CFI, estratificados, y un tercer caso de arcilla y arena. Y por supuesto, puede haber el caso de que uno sea más, ¿cuál es la palabra? Más duro que otro, que tenga mayor resistencia que otro. El de arriba o el de abajo es variable. Que arriba hay arena, que abajo haya arcilla. Bueno, en todo caso, nosotros decimos, si por ejemplo tenemos el caso de arcilla, empezamos ahí, decimos, ponemos la carga de siempre, tenemos el ancho de siempre y tenemos varios estratos, y cada estrato tiene un ancho de 1, de 2, de 3, etc. Y cada uno tiene una resistencia. Si es una arcilla, condición no drenada, y tiene un CU o un C1, un C2 y un C3, y el phi es 0. Y podría suceder en algún caso que se dé la falla de esta manera, ¿sí? Solo en el estrato 1, porque este es muy blando. Y esta zapata se hunda y ha habido rotura por aquí, luego a lo largo del plano de división entre estratos, y sale por ahí y falla al corte. Es posible aquello. Dependiendo si C1 o C2 es mayor o menor, aquí dice que evidentemente puede también ese plano de rotura pasar por 1, luego por 2 y luego por 3, y ser este es otra posibilidad, ¿no? Por eso dice aquí, cuando el estrato superior es muy suave, es decir, C1 es relativamente bajo, la falla puede ocurrir a lo largo del bloque deslizante
este 1 ABC, lo que les decía, y no a lo largo de un arco circular. Pero por supuesto, también, si este C1 es algo mayor, puede darse a lo largo de un arco circular. Y en un arco circular, dice, puede haber una fundación de suelo arcilloso estratificado, o puede darse un suelo estratificado de arena y arcilla, o viceversa, puede darse cualquier cosa aquí en cuanto a estratificación. Puede. Si es que nosotros pensamos en esa condición de suelo estratificado de arena y arcilla o cualquier otra, en esa situación uno observa ciertas condiciones y no vamos a entrar al detalle, y ahí aparecen ciertas fuerzas horizontales asociadas. Igual que dijimos de Terzaghi, hay una fuerza que tiene que ver con una presión pasiva. Bueno, igual hay aquí y hay varias consideraciones que hacer. Solo decimos existe, pero terminamos en lo siguiente. La mayoría de los trabajos experimentales realizados para establecer métodos para la obtención de Kuzubu, en cualquiera de los tres casos propuestos anteriormente, se basan en su mayoría en modelos realizados, por lo general, considerando un ancho de fundación de B menor a 75 milímetros. Perfecto, hay ensayos. Por otra parte, existen varios métodos analíticos, habiendo sido el primero de estos propuesto aparentemente por Button, el 53, quien utilizó un arco circular para encontrar un valor mínimo aproximado, el cual fue encontrado para NC 55 menor a 2pi. El uso de arcos circulares de prueba puede ser fácilmente programado por una computadora para 2 o 3 estratos usando CU para los estratos. Notar que en la mayoría de los casos el método de círculos da resultados razonables confiables. Sin embargo, se sugiere que el método de arcos circulares se encuentre limitado a casos donde la razón de resistencia sea dada. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cuál es la idea cuando es estratificado? Dice, mire, piense el primero en solo arcillas. Primera idea. ¿Por qué solo arcillas? Porque la resistencia es CU y phi es 0, entonces directamente hay un C y no hay un phi. Y luego dice, mire, hay la idea de hacer arcos y hacer varios arcos, como se tiene acá, ahí. Y esos arcos debe probarse varios. Y con esos arcos uno puede hallar el valor de Kuzubu y debe probar varios. Eso sí, si por ejemplo hay 2 estratos nada más, debe cuidar las relaciones que existen entre uno y otro. Y dice, realmente si C2 sobre C1 está entre 0,6 y 1,3 y no hay extremos, va a poder funcionar el método de arcos. Entonces uno dice, ya sé, ¿cómo voy a probar eso? Pues voy a utilizar un programa. Y aquí están el montón de arcos probados. Y dice, en especial hay uno aquí, que es un arco. Y este arco tiene una relación de esfuerzos que actúan con los resistentes de 1. Por lo tanto, la carga que podamos nosotros estimar ahí para que ese tenga un valor de 1, esa es la carga U sub U, cuando el suelo es estratificado. Si yo tengo algo estratificado, siempre debo ir a algún software y saber usar el software. Y ahí se crea una brecha, pero que no es para sufrir mucho. Hay una brecha y esa brecha tiene que ver con aprender a usar ese software. Pero no es tan malo. Sí he entendido qué hacer en ese caso, ¿no? El método de arcos. Eso es lo que debemos acordarnos. Diferentes estratos con valores de C sub U, un programa. Y recuerden la idea. Se pasan diferentes arcos y se encuentra el arco que al comparar lo que resiste con lo que actúa a lo largo del arco, asunto que vamos a ver con mucho más calma cuando analicemos taludes y veamos exactamente las fuerzas sobre esa superficie, den 1 y eso quiere decir que esa carga ahí determina la resistencia. Esa es la manera. Luego dice, si no se usa el arco, aquí dice clarito, cuando el valor de CR, recuerdan que era CR, C2 sobre C1, la resistencia de abajo sobre la de arriba. Cuando ese no está alrededor de 1, ese es el fondo de aquello, dice, está muy alejado de este rango, existe una gran diferencia entre los valores de resistencia de los estratos y uno podría obtener el valor de NC usando el método propuesto por Brown y Meyer, que se haya basado en modelos ensayados y es como sigue. Entonces dice, bueno, para CR menor a 1, el NC tiene que ver con lo que dicen estos autores y ese NC, por supuesto, igual aparece para zapata continua, para fundación circular y ahí nunca me olvido, no necesariamente tengo solución para todo, ¿no? Pero si es que me pongo a pensar en una zapata continua, el NC es 1.5 de D1 sobre B más 5,14 del CR y ese es el NC asociado con lo que podría ser un solo estrato. Aquí digo, hay un C1 con una altura de 1 y hay un C2 con una altura de 2. Entonces, cuando me dice el valor de NC es está clarito, 1,5 del D1 sobre B más 5,14 del valor de CR y siempre menor a 5,14. Y si la fundación es circular, entonces lo mismo, no hay problema. El NC tiene que ver con ese otro valor, en lugar de 5,14 aquí, 6 y aquí 3. Y después me dice, aquí esto es para CR menor a 1 y cuando CR es mayor que 7, los factores hallados mediante estas ecuaciones se reducen en un 10%. Perfecto. No tengo que saber de memoria, solo entiendo qué es qué y puedo hallar todo. Y finalmente dice, para el caso en que CR sea mayor a que 1, se debe calcular tanto el N1i como el N2i mediante 2 de las 4 ecuaciones anteriores, dependiendo de la selección de la forma de la zapata, es decir, si es continuo o circular, y a continuación se establece un valor
valor promedio de los dos valores hallados de la siguiente manera. El NC tiene que ver con N11 y N22, de esta manera el promedio, y para zapata continua el valor de N1 es este y el valor de N2 es este, y para zapata circular el N1 es este y el N2 es ese. Entonces uno busca el N1 y el N2, dice N1 aquí, N2 acá, y utiliza la que corresponde. Esta dice continua, esta circular cuando CR es mayor que 1. Y de esa manera no tiene valores de NC. Dice, en forma general, a través de las ecuaciones anteriores pueden obtenerse valores típicos de NC. Dichos valores son presentados en la tabla 328, debiendo ser los mismos utilizados como el factor NC de cualquiera de las ecuaciones correspondientes a los métodos desarrollados en el presente capítulo. Ottersager, Meyerhof o Hansen o Best. Ejemplo, si D1 sobre B es 0,3 y la fundación es continua, entonces ahí yo tengo valores asociados con N1, N2, NC, y dice el valor de NC es 666 y ese puedo usar. ¿Dónde? En las ecuaciones de siempre. Vuelvo hasta el principio y repito. Primera idea, que he entrado a suelo estratificado. Segunda idea, que lo estratificado en esta primera parte es solo de arcillas. Tercera idea, debo utilizar el método de arcos. Puedo tener muchos estratos de arcilla y sé que por ser arcilla hay un arco detrás y debo usar un programa y no importa cuántos estratos hay, voy a poder definir la cara. Pero pues, todavía tengo que aprender el programa. Pero si es que no tengo un montón de estratos y más bien tengo dos estratos y dentro de esos dos estratos quiero utilizar un solo valor de NC, entonces puedo hacerlo en cualquiera de las ecuaciones. ¿Se acuerdan? En cualquiera de estas ecuaciones el NC se obtiene y el NQ es 1 y el N gamma es 0 y solo tiene una primera parte la ecuación, esa es la clave, y me basta hallar el valor de NC en esas ecuaciones. Eso es lo que estamos viendo en arcillas. Y esos valores, y ahí está el asunto de NC, pues pueden obtenerse de tablas de ese estilo, de ecuaciones de este estilo. Lo único que hay que cuidar es la relación CR. Dice, si CR es menor que 1, ese NC obtenga de esta ecuación. Ahora, no siempre se puede todo, pero dice, nos imaginamos que es circular. Entonces, lo único que vemos, para CR menor que 1, eso quiere decir CR menor que 1. Este estrato de abajo es menos resistente que el estrato de arriba, ¿no? Esa es la idea, C2 sobre C1. Por decir algo, este tiene 100, no, este tiene 50 y este tiene 100. 50, 100, entonces eso es 0,5. Si es 0,5, entonces me dice, y usted tiene una fundación circular, y no quiere decir que se puede para todo, pero ese es el método. Estos autores, Brown y Meyerhof, dicen, utilice ese NC como 3 veces D1 sobre B. Entonces uno busca y dice, ¿cuánto era el D1? Eso de ahí, dividido entre B, o el diámetro, porque es fundación circular. Súmele 605 del CR, que no puede pasar de 605, y ese es el valor de NC. Y utilice ese valor en la ecuación que desee de Hansen, de Meyerhof, de Bessich, y listo. Y a eso solo va a tener la idea del Q asterisco y asunto solucionado. Esa es la idea de un suelo estratificado. Y por otro lado, uno mira y dice, pero si CR es mayor que 1, ya no es menor que 1, sino mayor que 1. En otras palabras, uno dice, cuando el estrato de abajo es más rígido que el de arriba. Cuando la resistencia del de abajo es 100 y el de arriba 50, es el otro caso. Entonces, en ese caso, dice, se deben calcular el N1 y el N2 de estas ecuaciones. Estamos en circular, entonces en circular dice, calcule el N1 y calcule el N2, ¿verdad que sí? Y si calcula el N1, tiene que ver con B y D1, y si calcula el N2, tiene que ver con B y D1, le salen diferentes valores. Y el NC que quiere utilizar en la ecuación va a ser el N1 por el N2, este por este, dividido entre este más ese por 2, y ese es el NC que debe utilizar en la ecuación de capacidad de apoyo que esté eligiendo. Y es un, estoy volviendo comillas, todo homogéneo, ¿no? Esa es la idea. Y si es continua, entonces uno dice, utilice estas otras ecuaciones. En este caso, en el otro caso dice, fundación continua bien, y uno dice, y puedo poner cualquier fundación, y ahí viene que no todos los métodos, pues, terminan dándonos resultados, ¿no? Queda claro que pueden haber variaciones, y algunas cosas no se podrán utilizar, o alguien podrá decir, yo voy a interpolar, pero bueno, eso son cosas aparte. Aquí estamos viendo algunos métodos con las condiciones que tienen. Y esto termina siendo solo la idea de los valores ejemplos. Y no lo dije muy bien hace rato, para CR04 o para CR2 uno puede hallar los diferentes factores, pero nos basta entender qué es esto y qué es eso para hallar la capacidad de apoyo. Y luego, obviamente, algunas aclaraciones. Dice, cuando el estrato superior es muy suave y el valor de la relación D1 sobre B es pequeño, uno debería considerar la opción de emplazar la fundación a mayor profundidad en un estrato de arcilla de mayor rigidez, o en su caso la utilización de cualquier tipo de método para el mejoramiento de suelo. Dice, si esto realmente tiene una resistencia muy baja y el espesor es mínimo, funde más abajo, o sea, quite eso y listo, no haga grandes cálculos. Eso es lo que en el fondo dice, ¿no? Esa es básicamente la idea.
Modelos ensayados indican que cuando el estrato superior es muy suave, tiende a producirse un rebalse del suelo por debajo de la fundación. O sea, realmente esto representa que el suelo se desplaza y se rebalsa. No hay que tener esas cosas, hay que evitarlas. Al contrario, cuando el estrato superior es rígido, tiende a producirse el punzonamiento de la cuña, originada en este al interior del estrato inferior del menor rigidez. Entonces dice, por otro lado, esto muy rígido y esto más suave, igual no es bueno porque hay un punzonamiento. Y a partir de las consideraciones anteriores, Bowles afirma que es posible verificar si se produce un rebalse debajo de la fundación o el respectivo punzonamiento de la cuña en el estrato inferior, y esta verificación se realiza tomando en cuenta la solución de borde inferior determinada en el apartado 324, es decir, Q mayor a Q asterisco más 4C1, es probable que el suelo rebalse por debajo de la fundación. Entonces, si en los cálculos que hacemos Q resulta que es mayor, o sea, lo que les digo, Q sale 100 y el Q asterisco más 4 veces la resistencia del estrato es 90, entonces eso solo quiere decir que voy a tener problemas, ¿no? Eso es lo que me dice ahí como verificación entre lo que puede ser mucha diferencia entre estratos. Muy bien. Viene ahora la idea de arena sobre arena. Y dice aquí, pensemos en una arena en que en primer lugar hay que calcular la profundidad H como 0,5 de B por la tangente de 45 más phi medios, utilizando el valor del ángulo de fricción del estrato superior. Y segundo, y por supuesto ahorita vamos a ver una gráfica, si H es mayor a D1, determinar el valor del ángulo de fricción modificado phi E. Bueno, ¿cuál es la idea? Dice, igual que antes, hay un estrato superior, hay un estrato inferior, hay un estrato 1 y hay un estrato 2. Pero ahora es arena, entonces la resistencia del estrato 1 tiene coeficiente C y coeficiente phi, un C1, un phi1, un C2 y un phi2 porque es arena. La condición es drenada. Y detrás de esa arena, para esta fundación, existe una cuña que hemos entendido bien, la hemos visto varias veces. Eso ha servido de hipótesis, no hemos hecho los cálculos, pero para todas las ecuaciones vistas. Bueno, y ahora nos dice, mire, primero calcule esta altura. ¿Cuánto es ese valor, ese bloque? Y dice, ese valor es H. Y a partir de este entendemos que puede haber, obviamente, otras cosas, falla general, falla, lo que sea, pero tiene esa profundidad, ese bloque, y se llama H. Y ese H, dice aquí, debe ser 0.5 por B por la tangente de 45 más phi medios. En forma general, uno puede decir, por debajo, si yo considero el mismo ancho de la fundación, si considero el mismo ancho de la fundación, voy a tener definido ese bloque. Esa es la clave, ¿no? El valor es exactamente esto. Y además depende de phi. Y estoy tomando un valor dado. ¿Qué pasaría si cambiamos de phi y decimos el ancho es 1 y ponemos phi 40 grados? 1,07. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que con esta ecuación, el valor este ya no es 0,9, sino si hay mayor fundación, eso baja más a 1,07 de B. Por eso les digo, si es que uno se acuerda que eso está en una relación más o menos de 1, dice está perfecto. Y dice, el corte se va a dar en esa profundidad. Y ahí viene la clave. Si H es mayor que D1, determinar el ángulo de fricción modificado. En otras palabras, dice, aquí es este dibujo claro. ¿Cuánto es D1? Es esta D1. Si H es mayor que D1, ¿qué quiere decir? Que va a haber corte en los dos estratos. Esa es la idea. Pero si H es menor que D1, el otro estrato, por ejemplo, lo pondremos aquí abajo, ahí abajo. Esta línea es el otro estrato. Entonces, todo el corte se da solo en el estrato 1 y debo yo hacer la resistencia, la capacidad de apoyo solo del estrato 1. Entonces, si uno tiene una fundación de 3 metros y abajo hay un estrato rígido a 3 metros, entonces está al borde, obviamente, de que solo vaya a actuar lo de arriba. Y si por debajo, o sea, si está a 4 metros, para el ejemplo que estoy dando, solo de seguro actúa lo de arriba. Pero, como uno comprueba con esta ecuación. Y si phi es 0, estamos hablando de una arcilla. En ese caso, esta es la tangente de 45 por 0,5. ¿Cuánto es la tangente de 45? Entendemos claramente que es 1. Entonces, en una arcilla eso puede bajar hasta la mitad del ancho B. No 1 de B, no 1,01, no 0,9, sino la mitad del ancho B. Eso es lo que dice esa ecuación, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿ahora qué dice? Dice, mire, no se haga lío, calcule el phi. Y cuando vaya a calcular el phi, halle el promedio. Eso es todo lo que está escrito aquí. Halle el promedio. Por eso dice D1 por phi 1 más H menos D1 por phi 2 por H. Si vemos este gráfico, entendemos que nosotros tenemos un valor de H que es lo que se corta. Por lo tanto, es la idea, por supuesto que es D1 y esta otra altura tiene que ser H menos D1. Y ahora me está diciendo, si sabe el C de esto y sabe el phi, sabe que este es C1 y este es phi1 y este es C2 y este es phi2, entonces hay el promedio ponderado para phi, es decir, el phi1 por D1 más el phi2 por eso, dividido entre el H total, y ya no me preocupa lo de promedios ponderados porque hace tiempo que ya he visto que es eso. Y lo mismo para C, y eso es lo que dice aquí. En ese caso, puede hallar el valor del phi promedio de esa manera. Y así tiene un C y un phi para ese estrato, y por supuesto se puede utilizar cualquiera de las ecuaciones de capacidad de apoyo desarrolladas, porque ya se tiene un CM y un phi M con ese criterio. Eso es todo. Y por supuesto, uno dice, ¿será que puedo probar con los mismos estratos? Sí, con una diferencia
diferencia aquí en arena, ya no son arcos circulares, más bien se trata de estas otras superficies, y puedo probar para muchos estratos, cada uno con su C y su phi, igual que antes en un programa, y puedo hallar un arco y hallar también eso, pero un arco diferente, típico para eso. Y eso se puede ver en el mismo programa. La idea ahora es que he podido transformar un suelo estratificado, ya sea de arcilla o de arena, en uno homogéneo para usar las mismas ecuaciones. Y siempre con la idea de, si falla solo en ese estrato uno o en ambos, la resistencia va a venir dada de esa manera. Muy bien, como dice aquí, según Bowles, en la práctica no se presentan a menudo casos en los que los 2 a 3 estratos de arcilla existentes se hayan claramente delimitados. Es más, por lo general los estratos de arcilla se transforman gradualmente de un estrato duro de superficie sobreconsolidada a un estrato más suave. Sin embargo, existen excepciones, dentro de las que se encuentran principalmente los depósitos glaciales. Por tanto, cuando uno se encuentra con estratos de arcilla que no se hayan claramente delimitados, es aconsejable considerar a todos los estratos como uno solo y adoptar para esto un valor de CU correspondiente al valor más bajo de cohesión que se presenta a través de todos los estratos. ¿Se entiende la idea? Dice, normalmente no hay estratos así de delimitados en arcilla, pero sí hay variaciones. Entonces, ¿qué hace uno? Para vivir tranquilo, toma el CU menor. Esa es la realidad. Y listo, y dice, todo es homogéneo. Por otra parte, un estrato de arena descansando sobre uno de arcilla o viceversa se presenta de manera más común en la práctica, y en ese caso la estratigrafía se halla definida de mejor manera. Luego, para estos suelos CFI con un número considerable de estratos de espesor delgado, valores promedio, ¿no? Eso es lo que ya hemos visto, de resistencia, de los parámetros de resistencia para determinar la capacidad de apoyo pueden ser calculados así, los promedios ponderados. Y los valores de HI pudieran también ser multiplicados por un factor de ponderación, si se desea, estando la profundidad efectiva de corte por esa ecuación como ya hemos visto. Y generalmente puede requerirse de 1 o 2 iteraciones, debido principalmente a que el valor B no es por lo general fijado hasta que la capacidad de apoyo sea establecida, ¿no? Entonces hay que definir un valor de B, hallar la capacidad y luego ir al revés y con ese calcular un nuevo valor de B. Entonces ahí estamos tranquilos, ahí quedamos.